La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por 4 de sus secretarios, 1992-2004. El contexto, génesis, contenidos y políticas de la ANMEP. El 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ANMEB. Analizaremos las políticas contenidas en el mismo y la información de su desarrollo a través del tiempo. Algunos asuntos centrales de la ANMEB en las negociaciones entre la SED y el CENTE son las siguientes. Como primer rubro tenemos la federalización de la educación básica, que es antes denominada descentralización, que consiste en la transferencia del personal, las escuelas y los recursos de esos servicios educativos del gobierno federal a los gobiernos de los estados. En la segunda mitad del siglo XX se registraron varios proyectos de descentralización. El primer proyecto fue formulado por maestros del CENTE y de la Academia Mexicana de Educación. En 1959 la SED creó una propuesta de descentralización y en 1969 el CONALTE propuso una descentralización progresiva. En 1973 hubo un primer proyecto exitoso donde se crearon 9 sedes y se crearon 30 subsedes. A la llegada de Fernando Solana Morales a la SED se crearon 2 reformas, la transformación de escuelas normales y la creación de la UPN. En el gobierno de Miguel de la Madrid se anunció la plena descentralización de la enseñanza básica. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el secretario Ernesto Zedillo logró concretar la firma de la ANMEB. En el segundo rubro tenemos la renovación curricular. En 1978, Fernando Solana incluyó en sus objetivos, programas y metas varias reformas. En el tercer rubro tenemos el magisterio. Este es de interés para el CENTE y aquí hace mención de 5 cuestiones relacionadas: la formación inicial, la actualización permanente, el salario profesional, el aprecio social por su labor y la carrera magisterial. Y por último tenemos el rubro de la participación de la sociedad en la educación. Fue hasta la llegada de Ernesto Zedillo donde se le dio relevancia a este rubro, donde la participación de los padres familia era necesaria porque ellos tenían que participar activamente en la labor de la escuela. Otros temas debatidos. En las negociaciones y discusiones sobre el proyecto de la Ley General de Educación aparecían asuntos como duración del calendario escolar, temática de la equidad, los programas de compensatorios, además del programa de las 100 escuelas, y asuntos de niveles postbásicos, la ineficiencia y ausencia de rendición de cuentas de las universidades públicas, la falta de coordinación de la educación media superior, entre otras. Desigualdades e ineficiencias de la educación básica. El 4 de diciembre de 1992, el secretario Zedillo, ante la Cámara de Diputados, dijo que según con el censo de 1990, existían más de 6 millones de adultos analfabetos y casi 12 millones de mexicanos sin primaria completa, y que las desigualdades regionales eran sumamente graves. La desigualdad educativa puede referirse a las oportunidades de acceso, a la permanencia, al egreso e incluso al nivel de aprendizaje. Esto último es por supuesto lo más interesante, pero también lo más difícil de medir. Por ello, el estudio de la igualdad educativa suele limitarse a los años de escolaridad alcanzada sin considerar el nivel de aprendizaje que pueden haber alcanzado. Los alumnos que egresaban de primaria o secundaria adolecían de grandes deficiencias en español y matemáticas. En primaria, 372,000 niños, que era el 2.5%, quedaban fuera del sistema y además 662,000 abandonaban la primaria y 1.56 millones entre 10 y 14 años no estaban matriculados.
y solo 60% de los 14.4 millones matriculados concluían su primaria en los 6 años reglamentarios. Negociaciones de la ANMEP. Sobre la capacidad de los estados para administrar y operar el servicio educativo, la SEP se comprometió a prestarles los apoyos necesarios. Sin embargo, varias entidades expresaban sus preocupaciones de no recibir de la Federación los recursos financieros suficientes o señalaban el problema de tener a maestros con salarios y prestaciones estatales y otros con salarios y prestaciones federales, pero dependiendo de ambos del gobierno estatal o de no contar con la capacidad instalada para arrojar a la nueva carga administrativa. El CENTE y las políticas educativas. El CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un sindicato para todos aquellos que rigen en la educación para defender sus derechos laborales y promover sus intereses profesionales. Sin embargo, el Sindicato de Maestros ha tomado como propias las atribuciones para mejorar el sistema educativo mexicano, al incluir que en este aspecto en sus discursos como parte de sus labores esenciales. La acción de las organizaciones docentes transcurre primordialmente en la intersección de la educación y la política, donde todo aquel que trabaja en la educación con un sindicato tiene el derecho a defender su puesto de trabajo. Las funciones del sindicato están dirigidas a la representación de sus afiliados en el proceso de negociaciones colectivas, velar por el cumplimiento de los derechos de sus asociados, buscar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros. Y se evalúa de diferentes ángulos o factores, como puede ser el desempeño del docente, como también el del alumno, la infraestructura de las escuelas, la cobertura y la calidad del servicio, entre otros indicadores. El corporativismo gremial. Para contextualizar el papel que desempeñó el CENTE en las negociaciones, es indispensable ponderar el desarrollo del corporativismo gremial como uno de los grandes pilares que sustentaron el régimen político del país durante 7 décadas. En el caso de México, las características principales de su régimen político era que sustentaba en la alianza del Estado con los sectores populares. Y en los años más recientes hubo 2 intentos por renovar la relación con los sindicatos, uno en el sexenio de Echeverría y otro en el de Salinas. En el primer sexenio de Echeverría nos dice que políticamente logró su objetivo de apaciguar a las organizaciones estudiantiles opositoras, pero pronto mostró sus límites en el campo laboral, como lo puso de manifiesto el surgimiento de la tendencia democrática, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y en el intento de Salinas se había intentado fortalecer electoralmente al partido oficial en las clases medias, legitimando al gobierno ante ellas por el manejo eficiente de la crisis económica y contrarrestar de esta manera el creciente abandono de las clases trabajadoras. El texto de la ANMEP. En la edición del Consejo Nacional Técnico de la Educación figuran, junto al texto de la ANMEP, los discursos pronunciados en la ceremonia de su firma. El mensaje del presidente, esencialmente político, invoca la gratuidad y laicidad de la educación pública, reitera la oferta de recursos financieros crecientes para el sector educativo y alude a algunos de los temas centrales del acuerdo. Esquemáticamente enumera 5 rasgos de la nueva política sindical:
madurez para reconocer que hay que cambiar, establecimiento de nuevas alianzas, sindicalismo vigoroso y, entre otros, menciona también la nueva cultura político-sindical que implica formas distintas de organización y participación al interior de la organización. Y algo muy novedoso de este momento, desvinculación de las organizaciones, partidas, puestos de elección popular. El discurso, por tanto, no se refiere a los compromisos específicos del acuerdo, sino al nuevo rostro del CENTE respecto del tema de participación social relativamente soslayado en el APNEP. Conviene notar que hay solo una alusión muy general al afirmar que el CENTE está abierto a las influencias de la sociedad y de su tiempo. Mucho más interesante es el discurso del secretario Zedillo si se compara con el texto del propio APNEP por la similitud del contenido que ambos contienen. Los logros inmediatos. Los nuevos planes y programas entraron en vigor en septiembre de 1992, 3 meses después de firmado de la MEP, y los nuevos libros de texto fueron apareciendo gradualmente, no obstante los tropiezos que se presentaron por las nuevas versiones de la historia de México. En español se canceló el enfoque lingüístico estructural de los 70, que la SEP nunca llegó a evaluar. En cambio, se enfatizó la comunicación oral y escrita, y en matemáticas se canceló el enfoque de la teoría de conjuntos y se introdujo el conocimiento claro y aplicable a problemas concretos de la asignatura. Asimismo, se revisó la concepción de la interdisciplinariedad y la de la integración por áreas que había restado precisión a los conocimientos y diluido, en el caso de historia, el conocimiento concreto y ordenado. El desarrollo ulterior. Tras la firma de la ANMEP, hubo celeridad en cuanto a las medidas de su ejecución e intensidad a procesos que ya estaban en marcha. En ella se incluyó la consagración del derecho a la educación, la obligación del Estado de impartir, además de primaria, preescolar y secundaria, otros tipos de educación, garantizar el carácter nacional de la educación, definir las atribuciones propias de cada nivel de gobierno y las concurrentes, poner fin a la indefensión jurídica de los particulares en congruencia con el texto constitucional. El proyecto de ley se incluyó la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, un importante articulado sobre la equidad, algunas normas fundamentales sobre financiamiento, el establecimiento del español como lengua nacional, el calendario escolar y un apartado sobre la participación social y sus respectivos consejos. Miguel Limón tuvo márgenes para iniciativas propias, mejores en la gestión a nivel de la escuela, impulsó iniciativas de educación especial y de género, establecimiento de estándares de calidad, proyectos específicos de evaluación, reformas en la enseñanza media superior y sobre todo formación de valores. Después de julio del 2000, el presidente electo Vicente Fox preparó su programa de gobierno. En el área educativa quedaron vigentes las grandes líneas negociadas en la ANMEP: equidad y calidad, perspectiva filosófica del significado de la educación y del desarrollo. Políticas de Estado derivadas de la ANMEP. ¿Qué es el ANMEP? Es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, firmado el 18 de mayo de 1992. Este contrasta con la costumbre anterior de que cada nuevo gobierno federal debía elaborar su propia versión de una reforma educativa que se creía indispensable acuñar en sus propios términos, resaltando en ella más los cambios que la continuidad con los gobiernos anteriores. Algunas políticas de Estado ancladas a la Ley General de la Educación son: 1. Las estrategias para la equidad educativa y 2. La participación social en las escuelas. El ANMEP en su contexto.
Las políticas educativas derivadas de la ANMEP deben ubicarse en el contexto más amplio de las llamadas políticas modernizadoras, introducidas desde 1983 por el gobierno de Miguel de la Madrid y definidas más plenamente por el de Carlos Salinas de Gortari, 1989-1994. La modernización obedecía a dos impulsos. El primero, el distanciamiento respecto a las políticas postrevolucionarias, y el segundo, el propósito de incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados. El ANMEP se le proyectaban varios cambios, entre ellos la disminución de la gratuidad de los servicios, el fomento de la enseñanza privada, la descentralización y el énfasis en los valores de la llamada sociedad del conocimiento. Los asuntos que eran de objeto de negociación para el ANMEP tenían, por tanto, en este marco de referencia, un régimen ideológico y político. Se comenzaron a generar dudas sobre la eficiencia, la calidad y la desigualdad de la educación, lo que generó, más que un debate, una negociación entre la SEP y el CENTE, en donde predominaron intereses concretos y no tesis ideológicas.